Buenos días. Buenos días a todos los que están aquí en la sala del auditorio de la Fundación Pablo VI y a todos los que nos están viendo por streaming, por el canal de YouTube. Iniciamos esta jornada organizada por Cáritas y por la Fundación Pablo VI, en la que nos vamos a preguntar si otra economía es posible. En los últimos tiempos estamos asistiendo, como todos ustedes saben y conocen, a grandes cambios socioeconómicos. En este contexto, economistas, instituciones vienen llamando la atención sobre la necesidad de reflexionar acerca de un modelo o un sistema económico que sin duda ha permitido un importante progreso económico, ha permitido un crecimiento, pero que parece estar dando señales de lo que en el argot de la construcción denominan fatiga de materiales, ¿no? Es necesario, por tanto, poner también en valor una economía quizás más humanista, una economía del bien común, como dicen algunos estudiosos, y queremos plantearnos en esta jornada preguntas como las siguientes. ¿Qué se quiere decir cuando se pregunta si otra economía es posible? ¿Es posible generar riqueza y seguir creando empleo, poniendo en el centro a las personas y el respeto al entorno? ¿Son compatibles sostenibilidad y crecimiento? ¿Cómo generar un sistema más solidario y equitativo frente a las desigualdades? Pues bien, para reflexionar sobre todo esto, Cáritas y Fundación Pablo VI han propuesto esta jornada de un debate abierto, plural, donde economistas, académicos, empresarios, tercer sector, compartirán visiones y experiencias a lo largo de toda la mañana. La jornada se inicia con este café coloquio, cuyos protagonistas se presentarán a continuación, y seguiremos con una serie de mesas redondas. Una primera mesa donde la titulamos Economía y Personas, en la que participarán Aldo Olcese y Jesús Pérez Mayo. Tras un café ofrecido por Carifood, tendremos un diálogo central sobre la economía moderada por Javier Ruiz, periodista, donde participarán el director de la OIT, Félix Peinado, Alfonso Carcasona, que lo tenemos aquí presente, Adoración Mozas y Juan Antonio Pedreño. Y finalmente un segundo debate donde actuarán y donde participarán representantes de empresas de inserción social y ejemplos de economía solidaria. Y finalmente pues también tendremos la posibilidad de tener un vino español ofrecido igualmente por gentileza de Carifood. Y sin más dilación doy comienzo a este primer café coloquio, en el que tenemos el placer de contar con la secretaria general del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua. Como todos ustedes saben, estaba previsto que viniese el ministro Escrivá, pero por razones de salud, un pequeño incidente de salud, le ha impedido estar en este compromiso. De modo que agradecemos muy especialmente y más especialmente por haber tenido que atender en estas últimas horas a Milagros Paniagua. Muchas gracias, Milagros. Y tenemos otra secretaria general, en este caso, secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro. Muchísimas gracias, Natalia, por estar aquí. La primera pregunta que os diría, o que os haría es si nos preguntamos ¿otra economía es posible? ¿Es porque la economía que tenemos ya no nos sirve? ¿Es porque estamos pensando en la necesidad de otro modelo económico? ¿Por qué nos debemos de preguntar si otra economía es posible? Milagros. Bueno, muchas gracias, Jesús. Quiero dar las gracias a Cáritas y a la Fundación Pablo VI por la invitación y por la celebración de esta jornada, que encuentro francamente pertinente que nos hagamos esta pregunta. Disculpar al ministro, como bien has dicho, no ha podido venir, pero le habría encantado poder disfrutar y debatir en este contexto de los temas de equidad, que son en definitiva los que hoy se van a poner encima de la mesa. Yendo a tu pregunta, la respuesta es sí, claro que es posible otra forma de entender la sociedad. No creo que sea tanto un cambio radical, sino que traigamos al debate público un tema que es fundamental y es cómo redistribuimos la riqueza que generamos. Permitidme una expresión que es como muy coloquial, pero además de hacer crecer la tarta, tenemos que repartirla bien y eso es fundamental para que las sociedades estén cohesionadas. El tema de la equidad y de la redistribución de los recursos hace
que las personas se sientan parte de la sociedad y es fundamental que busquemos esos objetivos. Pero para daros un ejemplo de si es posible ir en ese camino, os voy a decir algo que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros y es el incentivo al empleo que tiene el ingreso mínimo vital. Y así cerramos una prestación que se ha diseñado con el doble objetivo de conseguir mayor equidad y también conseguir eficiencia. En cuanto a la equidad, pensad que cuando nace el ingreso mínimo vital, la última red de prestaciones de nuestro país no estaba cerrada. Existían distintos programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, pero desde una perspectiva global no existía esa última red de protección homogénea. Hoy ya tenemos más de medio millón de hogares recibiendo el ingreso mínimo vital, 1,4 millones de personas, de las que el 43% son niños. De esos hogares, 270.000 están recibiendo el complemento de ayuda para la infancia. Luego ya tenemos una prestación que se ha ido desplegando en estos 2 años en una época tremendamente difícil. Pero además de apostar por la equidad, hemos querido dotarle al ingreso mínimo vital de los instrumentos de eficiencia que pueden dar respuesta a esquemas que consiguen el doble objetivo, la equidad y la eficiencia. La eficiencia, a través del incentivo, estaba pensada desde el inicio. Desde la redacción del Real Decreto Ley ya se planteaba este incentivo al empleo para el ingreso mínimo vital para no desincentivar a aquellas personas que se incorporaban al mercado laboral y cobraban el ingreso mínimo vital o que estaban trabajando y aumentaban sus horas de trabajo, lo que les hacía recibir un salario mayor. Luego, no solamente respondiendo a tu pregunta, Jesús, por supuesto que es posible, tenemos que traer al debate público el aspecto de la redistribución de los recursos, sino que además, aquí tenemos un ejemplo, el ingreso mínimo vital y su incentivo al empleo no solamente buscan mayor equidad, sino que además se hace de una manera eficiente. Muchas gracias. Natalia, los datos de FOESA, en el informe de FOESA, ponen de manifiesto que la distribución de la riqueza cada vez es más desigual. Por otro lado, muchos economistas, Johan Norberg, por ejemplo, ¿no? en el libro Progreso, dice que vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, avance científico, sanitario, etcétera. ¿Son compatibles ambas tesis? ¿Vivimos en el mejor momento? ¿Vivimos en un momento de que cada vez hay más desigualdad? Bueno, yo creo, muchas gracias también y un placer compartir este rato y esta jornada con todos. Yo creo que, como hablábamos antes, no es un problema solamente de crecimiento, es un problema de que en ese crecimiento, en esa mejora o en ese progreso, lo que ha ido perdiendo valor son las rentas del trabajo, lo que ha ido perdiendo espacio es el mercado de trabajo. Yo creo que en una jornada como hoy pues tenemos que poner en valor que esa otra economía tiene que ser posible. Hoy justamente queremos dar un ejemplo de que ya es una realidad pequeña respecto a la economía tradicional, pero una realidad que puede existir. Creemos que al final, para que esa otra economía sea posible, tenemos que apostar por empresas y por una sociedad que incorpore al final valores de poner en el centro a la persona, unas empresas y una economía que piensa en el beneficio como un medio para seguir contribuyendo pues, a ese progreso, a ese bien común y a ese bienestar general. Tiene que ser posible. Hoy ya hay un 10% del PIB que es la economía social, ya hay 2.200.000 trabajadores y 43.000 empresas que funcionan de esta manera. Hoy veremos un montón de ejemplos así y nosotros, desde luego, creemos que tiene que ser compatible, que la economía incorpore esos valores humanistas y para nosotros es un mandato desde la doctrina social de la Iglesia, pero para toda la sociedad, pues esos valores también que imperan en otro tipo de relaciones como las familiares y las sociales, pues que también sean realidad en las relaciones económicas. Y, Milagros, ¿qué papel debe tener el Estado en todo esto, ¿no? Nuestra Constitución habla de un Estado social y democrático de derecho. A lo largo de nuestra Constitución se establecen muchos derechos sociales. Pero, ¿qué papel debe tener el Estado para seguir avanzando en esa sociedad del bienestar y para encontrar esa otra economía más humana, más, como dice Natalia, más de las personas, ¿no? Bueno, yo creo que el papel del Estado es garantizar precisamente que eso ocurra
al margen de que luego seamos varios actores trabajando a la vez por la política social. Lo hemos comentado antes en el debate que hemos tenido previo a entrar aquí, pero para que nos puedan escuchar todos. Hay un tema crucial que todos tenemos que tener claro y luego qué es lo que hace el Estado. Pero para empezar, todo lo que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza ha sido un fenómeno poco conocido por la sociedad en general. Todos teníamos una percepción de lo que era ser pobre, pero pocos indicadores y pocas métricas de desigualdad se han traído al debate público, muy pocas. Han estado en el ámbito académico fundamentalmente. También, por ejemplo, entidades como Cáritas ha estado muy preocupada por la medición de la pobreza. De hecho, el informe FOESA ha salido publicado sistemáticamente llamando la atención sobre la situación. Es decir, el fenómeno ha estado poco encima del debate público y el debate es de todos. Otra cosa es la intervención que tiene que hacer el sector público. Primero, el debate ha estado poco encima de la mesa. Segundo, el tema de las métricas es muy poco conocido. Igual que cuando hablamos de crecimiento económico, los indicadores de crecimiento económico se manejan razonablemente por todos los que hacen política pública y no política pública también. Todo lo que tiene que ver con indicadores de pobreza y desigualdad es muy poco conocido. Luego, difícilmente vamos a saber cuánto conseguimos con nuestra actuación, pública o no, si no tenemos claro el indicador que queremos cambiar. De hecho, hace un momento la secretaria general, Natalia, hablaba de la inversión en términos de gasto. Tampoco está claro qué parte del gasto social se circunscribe a lo que tiene que ver con la última red de protección, ¿no? O sea, lo que es esa última red de protección está en torno al 2% del Producto Interior Bruto. Esa red que se financia con impuestos y no con cotizaciones es una cuantía que ha estado bastante estable en los últimos años, salvo la anticiclicidad que tienen los subsidios de desempleo, pero pensemos que son cuantías muy acotadas y que han estado fijas durante estos periodos, incluida la crisis que se inició en el año 2008. Y luego, otro tema que es importante es para saber el efecto que tiene la intervención, deberíamos conocer por cada euro que invertimos cómo conseguimos mover los indicadores de resultado que queremos mover en términos de pobreza. Ahora mismo tenemos la sensación, a través de los indicadores públicos, de que la tasa de pobreza no deja de crecer. Bueno, pensemos que estamos midiendo tasas de pobreza en momentos del tiempo donde se ha producido una pandemia. Hay un hecho fundamental que tenemos que intentar medir y es cómo sería ese indicador si toda la cobertura de rentas que se ha puesto en marcha no hubiera existido. Quizás el indicador sería sustantivamente mayor. Entonces, es difícil a un responsable público que diga qué más hay que hacer si lo que ha hecho, tenemos que medir primero lo que consigue y ahí el Ministerio de Inclusión ha desarrollado toda una serie de métricas para valorar indicadores más allá de la tasa de pobreza estándar, sino también saber cuánto está beneficiando a la reducción de ese indicador todo lo que ha sido el desarrollo del ingreso mínimo vital y todo lo que ha sido la red de cobertura de rentas durante la pandemia, como son los esquemas de los ERTES, por ejemplo, o el apoyo a los autónomos, ¿no? Y, finalmente, el hecho de la convivencia entre los actores. El sector público ahora mismo, y perdonadme que os dé el ejemplo, lo habíamos estado comentando antes. Ahora mismo el Ministerio de Inclusión tiene un proyecto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Comisión Europea le da a España aproximadamente unos 300 millones de euros para ejecutar un laboratorio de política social. Laboratorio que va a estar dirigido por el Ministerio de Inclusión y trabajado con los actores que están directamente día a día con las personas, acompañándolas desde distintos ámbitos de la inclusión sociolaboral. Esa gobernanza es fundamental. Cuando lleguemos al año 2024 y podamos ir a Europa con este resultado, será un resultado de país porque habrá sido trabajado en conjunto. Queremos llevarle buenas lecciones que hemos aprendido de la política social y esto responde a tu pregunta, Jesús. El Estado está aquí como paraguas garante de que trabajando con los actores que directamente están trabajando y lo vienen haciendo durante años, vamos a aprender conjuntamente y vamos a ganar todos, y lo hemos visto como lo estamos haciendo día a día, con Cáritas en particular. Tenemos varios proyectos desde el Ministerio y desde luego que es una cuestión
que tiene que estar dirigida y con una visión, por supuesto, desde el lado de lo que es la política central, lo que es la política estatal, pero luego son muchos actores los que trabajamos en conjunto. Pero enganchando, Natalia, con la respuesta de la Secretaria General del Ministerio sobre el papel del Estado, claro, también es cierto que el modelo económico ha cambiado mucho de hace unas décadas hacia acá. Ese triángulo donde Estado, mercado, empresas y familia funcionaban de un modo, hoy estructuralmente todo ha cambiado. Quizás sobre todo en el ámbito de la familia, donde la familia ya estructuralmente es muy diferente a como lo era antes. La estructura de una ama de casa, el marido que era el que trabajaba, eso ha cambiado 100%. Y también ha cambiado el modelo de mercado, un modelo mucho más flexible, mucho más globalizado. ¿Eso implica la necesidad de ese cambio de modelo económico, de esa otra economía, o hay otras cuestiones por encima de todo eso? Yo creo que es verdad que al final hay dos cosas que han cambiado mucho y que también, bueno, pues a veces no se sabe lo que va primero, pero el mercado de trabajo y la vivienda son dos cuestiones que estructuran mucho los presupuestos familiares y también los modelos familiares. Ahora mismo, a veces ni con 2 sueldos se puede llegar a tener un proyecto familiar y vital pues, sostenible y consistente, pues no nos podemos imaginar lo que había antes de solamente un sueldo, un salario en el hogar, cuando vemos también que en esas tasas de pobreza pues son precisamente las familias monoparentales las que también tienen más dificultades. Entonces, la economía también estructura las dinámicas familiares y por eso también es importante cambiarla. Ha cambiado el mercado de trabajo en el sentido de que el empleo precisamente no cumple muchas veces esa función de integración. Volvemos a lo de antes, las rentas del trabajo están mucho menos valoradas y el precio que pagamos por su trabajo a las personas pues no se corresponde con los precios de otras necesidades básicas que tenemos. Si hablamos del papel del Estado, habéis dicho muchas cosas. Yo creo que todo el tema de las políticas públicas y la redistribución es muy importante y no lo voy a repetir. Yo creo que es importante también ese papel para alcanzar la cohesión de diálogo, de menos cortoplacismo en las políticas públicas, de establecer un diálogo y un consenso en el que se pueda recuperar la necesidad de ese estado de bienestar. Una pedagogía mayor sobre el tema de los impuestos. Cuando hablamos de cotizaciones y hablamos de impuestos, tenemos que explicar también a la sociedad por qué son importantes mis impuestos. Cuando hablamos de un estado de bienestar que ha sido muy poco protector para algunas capas en las 2 últimas crisis, pues tenemos también que explicar a la gente por qué es necesario reformar la fiscalidad y hacerla pues, o construirla sobre unas bases. Y para eso es muy importante el diálogo, la información y la eficacia de las políticas públicas para que sean eficaces y las personas puedan creer y puedan apostar por ese cambio en la fiscalidad que haría de verdad pues, poder tener una sociedad más cohesionada y más protectora con todos. Claro, pero relacionado con esto, muchos nos estaremos preguntando, bueno, ¿es verdad? ¿Esto ha cambiado? Las prestaciones sociales que teníamos tradicionales no sabemos si son suficientes, que es una pregunta que ya te lanzo. Quizás a lo mejor hacen falta más prestaciones sociales, pero al mismo tiempo decimos, bueno, pero ¿el Estado da para tanto? ¿Esto es sostenible? ¿Más prestaciones sociales? ¿Tendremos prestaciones sociales en el futuro? Bueno, yo creo que con el tema de las prestaciones sociales hay que entender cómo funciona nuestro estado del bienestar en cuanto a cobertura de rentas, en cuanto al final estamos hablando de que el gasto social en los presupuestos generales del Estado está en torno al 60%, ¿no? Pero tenemos que ver qué parte se va cubriendo, qué parte es educación, qué parte es sanidad, qué parte son pensiones. Yo creo que lo que estamos planteando ahora mismo es cómo cubrimos con transferencia de rentas a los hogares más vulnerables. Y aquí me voy a la cifra que antes me refería, que estamos en torno al 2% del Producto Interior Bruto. Aquí no puedo dejar de mencionar, una vez más, la necesidad de armonizar
información. El Ministerio, a través de la Secretaría General, ha llevado a cabo un trabajo de identificación de cuál es la estructura del sistema de garantía de ingresos y, una vez más, hay multiplicidad de actores. Está la Administración central, están las comunidades autónomas, está en el tercer sector de acción social y lo que se hace termina en unas estadísticas que en ningún caso son homogéneas. Llegar a dar la cifra del 2% del Producto Interior Bruto os puedo asegurar que no ha sido fácil, pero bueno, hemos utilizado toda la analítica que podíamos para ponerle una cifra y, sobre todo, para responderte, Jesús, a si es sostenible. Bueno, yo lo que puedo deciros es que este 2% ha sido bastante estable, incluso yendo hacia atrás, incorporando años de la crisis. Es cierto que esta cobertura de rentas, digamos, la parte que no está financiada con cotizaciones, sino la que está financiada con impuestos, tiene algo de anticiclicidad cuando nos vamos a los subsidios de desempleo, lógicamente, ¿no? Porque está más relacionado con el ciclo económico, pero luego pensad que los componentes de este gasto o inversión, como lo queramos llamar, para las personas más vulnerables, tiene que ver con la cobertura a la vejez, las pensiones no contributivas de vejez para los que no han cotizado años suficientes y se encuentran a partir de los 65 años que necesitan esa cobertura. También para la discapacidad. Tenemos también los esquemas familiares que ahora han empezado a transformarse desde que está el ingreso mínimo vital a través del complemento de ayuda para la infancia. Pero volviendo a la pregunta, acotando qué es la parte de cobertura de rentas en el contexto de los más vulnerables, pensemos que estamos en torno al 2%. Y yo creo que es una cosa importante también saber que tal y como concebimos la inclusión cuando empezamos en el Ministerio y seguimos siendo muy partícipes, estamos muy interesados en esa parte. La inclusión no es solamente la cobertura de rentas, sino ayudar a las personas a que acaben integrándose en la sociedad. Y esa parte, esa inversión, porque es una inversión, no debemos descuidarla en ningún caso. Al final, pensad también en el ejercicio que hemos hecho, que teniendo en cuenta todas las actuaciones de acompañamiento sociolaboral, podemos estar en torno al 3% del Producto Interior Bruto. Eso se ha mantenido bastante constante en estos últimos años. Luego, es una cifra absolutamente acotada. Natalia, antes comentabas el tema un poco de la globalización, o ha salido en la respuesta que me dabas. Toda la cuestión de la sociedad global, de la brecha digital, ha aumentado sin duda alguna, ¿no? Determinadas formas también de exclusión. ¿Cómo podemos corregir todo esto? Bueno, decíamos en el informe fue precisamente eso, que la brecha digital, que quizá no es la única que ha surgido de estos últimos años, pero sí a lo mejor la más visible o la más palpable, también la más estudiada y seguramente hay que trabajar muchísimo en ella. No es solamente una consecuencia de la pobreza o de la exclusión social, sino que es también una causa, llamábamos un factor exclusógeno, esa falta de habilidades digitales. Yo creo que hay para nosotros por lo menos en Cáritas está habiendo como dos tendencias importantes que nos hacen observar cómo se pueden abordar estas debilidades. Por un lado, hay una parte muy básica y cuando hablamos también de coberturas, de prestaciones, que es la dificultad en la relación con la Administración y lo que la brecha digital está suponiendo de falta de acceso a determinados derechos para muchas personas que no tienen un ordenador, que tienen que acceder a determinados procesos administrativos, sanitarios o educativos con un móvil y con a lo mejor falta de habilidades, y creemos que eso tiene una vía de solución, de obligación por parte del Estado y de garantía, y luego hay otra vía que es, por supuesto, la que yo creo que nos ocupa también muchísimo hoy, que es la vía del empleo, de la formación, de las habilidades y que creemos que tenemos que abordar favoreciendo que las personas que en este momento pues a lo mejor no han tenido un recorrido que les haya proporcionado una empleabilidad suficiente en el mercado ordinario puedan acudir a esos nuevos empleos más tecnológicos, pero dotándoles, por supuesto, de las habilidades y las herramientas necesarias. Otra de las cuestiones que hay que abordar y que también es desde el punto de vista social es el tema de las relaciones sociales, del aislamiento, de las adicciones en todo el entorno digital.
una brecha importante y que yo creo que nos va a ocupar mucho en los próximos años para trabajar. Estamos a 3 minutos de las 10 y como queremos ser pulcros con el horario, para terminar yo os preguntaría os haría una pregunta cruzada. ¿Qué le pide la Administración, qué le pide el Ministerio al tercer sector para poder plantearse otra economía más humana, más del bien común, otra economía posible, como nos preguntamos? ¿Qué le pediría la Administración y qué le pide el tercer sector a la Administración? Milagros. Pues yo le pediría algo que también le daría y que creo que es como debe funcionar la relación, y es trabajar conjuntamente. Cada uno tiene su papel en acompañar a los más vulnerables y viéndolo desde la perspectiva de la responsabilidad de una política pública estatal, trabajar conjuntamente con aquellos que están cerca del ciudadano para que el impacto del resultado sea grande. Colaboración absoluta. Natalia. Bueno, yo creo que un poco sería lo mismo. En el caso de Cáritas, yo creo que la Administración, el Ministerio de Inclusión, en este caso lo que debe hacer es tender esos puentes, intentar conectar a los diferentes actores. En el caso que estamos hablando hoy, yo creo que universidades, empresas, tercer sector, administraciones públicas deben trabajar cada día más unidos, y yo creo que la Administración tiene que trabajar también para que esas políticas públicas se construyan desde el diálogo entre todos y no pues trabajar con cada uno distintamente. Bueno, pues en esa petición que parece que es común, hoy creo que la hemos puesto en práctica, ¿no? Y hemos intentado poner en conexión y en colaboración Administración, tercer sector, el Ministerio con Cáritas, de modo que muchísimas gracias, Secretaria General del Ministerio y Secretaria General de Cáritas. Ahora, a continuación, tenemos, como les anunciaba anteriormente, la mesa sobre economía y personas, en la que participará Aldo Olcese, empresario y experto en temas de responsabilidad social corporativa, y Jesús Pérez Mayo, profesor de Economía de la Universidad de Extremadura, moderado por Ana Eras. Pues muchísimas gracias y no se levanten, que continuamos. Gracias. Muy bien, gracias.